Bueno, continuando con las exposiciones de instrumentación industrial, presentaré por último la de posición y desplazamiento, presentada por Mauricio Gil Maldonado, un servidor en clase. Y bueno, continuamos con esto, con estas exposiciones. Bueno, para iniciar, antes que nada, como el tema lo dice, posición y desplazamiento, debemos definir qué es el movimiento o el desplazamiento. Como sabemos, pues el movimiento es el cambio de posición de un objeto con respecto a otro en el espacio. Para determinar la posición, pues como dije, hay que tomar algún objeto o algún punto de referencia para poder hacer una comparación en el desplazamiento o movimiento del cuerpo que estamos midiendo o que queremos saber cuál es su posición. ¿Cómo podemos nosotros determinar o cómo podemos nosotros decir cuál es la posición exacta o cuál es la ubicación de un cuerpo? ¿Cómo podemos nosotros responder a la pregunta ¿dónde está? Nosotros pues podemos fijar la posición de un cuerpo al asociarlo a algún otro cuerpo de referencia. Es decir, si nosotros damos como referencia a un punto determinado, entonces de ese punto hacia el cuerpo al que nosotros queremos medir su desplazamiento o su posición, entonces podemos determinarla con alguna comparación pertinente de medida o de desplazamiento. Bueno, habitualmente nosotros podemos o trabajamos este tipo de cuestiones de una manera simplificada y habitual, pero si nosotros lo tomamos a consideración como tomándolo como un sistema coordenado con un origen y obviamente determinamos la posición mediante coordenadas relativas que describen el movimiento de este cuerpo mediante el movimiento o mediante el cambio de coordenadas con respecto al origen determinado. Transductores de posición y desplazamiento. Bueno, los transductores o vamos primero a definir lo que vienen siendo los sensores para de esta manera poder explicar lo que es un transductor. Bueno, un sensor, como sabemos, es un dispositivo utilizado para medir magnitudes físico-químicas y transformar armas en variables eléctricas. Hablando de otra manera, el sensor recibe una magnitud física y se la proporciona al transductor. De esta forma entonces ya podemos definir entonces que un transductor es un dispositivo capaz de determinar o capaz de transformar más bien un determinado tipo de energía en otro diferente de salida que sea interpretable. De manera general podemos decir que este dispositivo tiene la misión de traducir un tipo de energía de entrada en uno más adecuado de salida, de tal manera que pueda ser interpretado como una magnitud física y poder interpretar este sistema. El transductor transforma las señales que el sensor normalmente es el que las recibe y las envía al transductor para convertirlas a un tipo eléctrico y poder ser definibles. Existen muchos tipos de transductores utilizados para diferentes beneficios o diferentes usos, valga la redundancia. Los transductores que vamos a manejar ahorita son un poco explicativos y que tienen que ver precisamente con el tema expuesto. En este caso son los transductores de posición que como su nombre lo dice se utilizan para determinar la posición aun con un punto y como lo explicamos al inicio, pues para poder determinar la posición de un objeto hay que tomar otro como referencia. Entonces los transductores de posición, su función va a ser determinar la posición de un objeto con referencia de otro punto, de otro objeto o de un punto de referencia. Normalmente estos transductores funcionan de manera lineal o angular. Esto quiere decir que nosotros podemos medir la posición
de un objeto con referencia en un punto determinado de manera lineal, o que encuentre haciendo algún ángulo en su coordenada. Los transductores de posición lineal se emplean con medida en las líneas de producción, en las bandas transportadoras, con la finalidad de evitar la colisión de objetos o la colisión de robots. Permiten recabar información a corta distancia, ya que sus propiedades solo permiten trabajar de esta manera, mientras que los transductores de posición angular son encargados de medir ángulos entre posiciones. Esto quiere decir los ángulos que se forman en el sistema coordenado, que se encargan de medir la posición de cada objeto. Esto normalmente lo hacen con bobinas fijas que determinan la posición mediante un eje móvil. Esto también en la industria aplicado para poder medir ángulos de movimiento, ángulos de posición más bien dicho. Entonces, podemos decir y determinar que la misión de los transductores de posición y proximidad se concreta dentro solamente de un margen preestablecido, que es decir, solo puede detectar la presencia de un objeto, de un solo objeto que es el que se ponga a disposición o es al que se quiera tomar una medición. Bueno, según las características de los objetos, nosotros podemos encontrar diversos tipos de transductores. Los diversos tipos son con los tipos inductivos. Este tipo de transductores no precisamente necesitan tener un contacto físico, ya que por medio de su estructura ellos crean un flujo de campo magnético que es producido por una bobina y que al momento de chocar o de encontrarse con el objeto que se está estudiando o se está visualizando, no necesita tener un contacto físico, ya sé que este campo magnético lo registra sin necesidad de un contacto físico. Existe otro tipo de transductor que vienen siendo los ópticos, que obviamente, pues como su nombre lo dice, a través de que también se llaman fotoeléctricos, que a través de destellos de luz permiten detectar todo tipo de objetos y productos, tanto sólidos como líquidos, perdón. Los transductores magnéticos están formados por parte de sensores que sí, esos sí necesitan tener un contacto pero no precisamente con el elemento. Son parecido al funcionamiento de los inductivos, pero solo que estos en vez de manejar o de formar un flujo magnético, estos construyen un campo magnético producido normalmente por un imán. Es como si acercaras un imán a un metal, produce un campo magnético y de esta manera es como reaccionan estos sensores, enviándole la señal al transductor. Otro tipo de transductores son los capacitivos. Estos, al, al contrario de los magnéticos, estos utilizan un campo eléctrico y a veces dieléctrico, que al ser un sistema capacitivo funciona meramente como un capacitor formado por dos placas metálicas que, que al reaccionar frente a un objeto se crea un campo eléctrico dentro de estas placas haciendo funcionar los transductores. Bueno, y con respecto al movimiento, a lo que es desplazamiento o movimiento, también existen transductores de desplazamiento que se utilizan en este caso para medir también ángulos, pero a diferencia de los de posición, estos miden longitudes. Puede ser a diferencia, como les decía, de los de posición, estos miden largas, cortas y medianas distancias. Eh, estos tipos de transductores pueden ser por medio de análisis de ondas electromagnéticas, pueden ser de ondas de sonido, ondas de radar u ondas láser. Los que son utilizados para medir las grandes distancias. Para medir distancias cortas se utilizan pues, transductores resistivos, capacitivos o inductivos que tienen un funcionamiento parecido a los de posición. Existen también obviamente medidores de ángulo. Los tipos de transductores que les voy a mencionar ahorita son transductores que solo se utilizan para medir cortas distancias en desplazamientos. Son los resistivos, los inductivos y los capacitivos.
Además, pues se pueden hacer características, se pueden determinar características eléctricas que pueden clasificarse según su posición, sea lineal o sea angular. Bueno, los transductores resistivos son los más sencillos. Estos están formados por medio obviamente de una resistencia eléctrica que se genera a través de un móvil que se desplaza a través de un material por medio de una bobina. Entonces, este sensor o transductor lo que va a hacer que por medio de un pequeño contacto va a reducir la resistencia eléctrica, o se va a ver reducida o afectada a esta resistencia eléctrica. Esa medida que en la que se reduce es ese va a ser la señal que va a ser enviada al transductor para poder interpretar el desplazamiento de algún elemento o algún producto o componente o del objeto que se esté midiendo. Los transductores inductivos, como decíamos anteriormente, no necesitan de un contacto físico porque crean un flujo electromagnético que por medio de los transductores envían variaciones en la posición, y que la inductancia generalmente crea una variación en el circuito magnético de una bobina, que a su vez arroja entonces la información del desplazamiento que se quiere conocer. Como les decía, los transductores capacitivos se encuentran formados por medio de dos placas metálicas, y que esta es la diferencia de alturas, o la diferencia en la posición de estas placas va a ser la que determina entonces el ángulo o la posición, más bien el desplazamiento de dicho objeto. Los medidores de ángulo son sistemas de control que se utilizan para medir las variaciones de posición, que funcionan en un eje del rotor de un sistema motor reductor. Entonces, estas están normalmente dentro de una especie de bobina que son capaces de ser manipuladas o de ser movidas a manera de que se pueda identificar por medio del eje del rotor como referencia el ángulo de algunas piezas que se encuentren en posiciones distintas y no precisamente lineales. Bueno, finalmente pues vamos a ver, a explicar o a entender, o más bien a posicionar algunas de las aplicaciones de los sensores de posición. Normalmente nosotros nos hemos visto en situaciones muy sencillas y de muy común uso, como lo es el manejar un automóvil, pero que tiene una gran gama de sensores el automóvil, y que en este caso mantiene un sensor de posición en el pedal de acelerador, que el sensor registra la posición del acelerador, y mediante esta posición se puede determinar la velocidad o la aceleración con la que se quiere que el automóvil avance o deje de avanzar. Aquí podemos observar las características de esta aplicación. Otra aplicación para los transductores resistivos es, por ejemplo, en las alarmas integradas para vehículos. Bueno, ya sea las alarmas de los vehículos tienden a ser muy sensibles. Por ejemplo, pueden ser activadas simplemente con ondas sonoras al manifestarse un ruido muy fuerte alrededor de nuestro vehículo. La onda sonora tiende a ejercer un pequeño movimiento en estos transductores resistivos. Como les expliqué, la resistencia solo necesita tener un choque en un campo dieléctrico o eléctrico que permita que esa resistencia muestre una reducción en su tamaño, por lo cual se puede interpretar ya de manera traducida en el sonido del vehículo, que es cuando se activa la alarma y entonces empieza el sonido. En los finales de carrera, en los sensores trabaja de igual manera. El sensor detecta la presencia por medio del campo eléctrico, del campo eléctrico, no, del flujo eléctrico, la presencia del ascensor, y hace que éste indique la detención o la señalización que existe en los ascensores. Los transductores capacitivos tienden a detectar muchos materiales por el campo
eléctrico que forman dentro de sus placas pueden detectar plástico, metal, agua, en general todo tipo de objetos, y se utilizan en la industria mucho los transductores capacitivos para hacer la diferenciación de productos en las diferentes contenedores que se tengan, y entonces puedan trabajar los brazos robóticos por medio de transductores capacitivos. Los transductores inductivos pues necesitan un contacto directo por medio de un campo eléctrico, perdón, por medio de un flujo eléctrico, y estos se utilizan mucho en las industrias automotrices, que son normalmente para la diferenciación y para la ubicación de piezas metálicas, normalmente para la fabricación de automóviles. Bueno, y un ejemplo más podría ser en los transductores ópticos. Su uso es muy variado, pero uno de los usos más comunes es en las puertas eléctricas, que como sabemos pues no necesitan ser activadas por ningún mecanismo, son automáticas por medio de un transductor óptico, un sensor óptico, un sensor puede ser de posición, un sensor de fotoeléctrico, detecta la presencia de alguna sombra, entonces es como se activa y es como se utiliza para las puertas eléctricas. Bueno, en conclusión de esta presentación, la determinación y la utilización de variables de posición y desplazamiento son de suma importancia en la industria y en la vida diaria para poder conocer y para poder determinar la posición de los objetos en referencia y en comparación de otros. Esto permite brindar seguridad, precisar procesos productivos, así como evitar accidentes y evitar la colisión entre objetos. Obviamente todo esto basado en principios y aplicado en elementos de la instrumentación industrial para poder observar de manera clara el funcionamiento de los mismos. Aquí pongo la bibliografía electrónica para que puedan consultar de manera más detallada si es que les interesa el uso y el funcionamiento de los transductores de posición y desplazamiento. Bueno, pues como conclusión general de las exposiciones presentadas en este trabajo, podemos decir, bueno, puedo decir que las exposiciones en general fueron unas exposiciones muy generales, muy básicas, que solo aquí lo que tratamos de hacer mis compañeros y yo fue presentar de manera simplificada las aplicaciones o los usos que tiene la instrumentación industrial dentro de los procesos productivos y dentro de los usos comunes de instrumentos de medición y de no medición, como lo son todas las cosas que utilizamos en la actualidad. La presentación de este trabajo en forma de video espero que les sirva, que les ayude a un poquito, si no entender, al menos a tener una idea base de estos temas, y que puedan distinguir los diferentes conceptos utilizados, así como distinguir los diferentes instrumentos aplicados y utilizados en la industria. En la materia de instrumentación industrial nos permitió conocer y darnos cuenta de que procesos e instrumentos tan sencillos suelen ser de suma importancia y que tienen realmente un funcionamiento muy complejo, pero que está basado en principios físicos e ingenieriles muy básicos y que son de suma ayuda en la vida humana. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Mauricio Gil Maldonado. Muchas gracias, y pues les invito a que vean otros videos que tengo aquí en el canal, que son también relacionados a la materia de instrumentación industrial y al laboratorio de instrumentación. Pues muchas gracias.